Tengo 96 años, pero camino como si tuviera 20, todo gracias a una vitamina barata. ¿Has oído hablar de la vitamina que cuesta menos que una taza de café, pero puede darte la capacidad de caminar como si tuvieras 20 años otra vez? En un momento me di cuenta de que no estaba en control de mi cuerpo. Estaba cruzando la calle cuando tropecé, como si el suelo bajo mis pies hubiera temblado. El coche se detuvo a unos pocos pies de mí. El conductor saludó con la mano y yo me quedé allí temblando. Pero todo cambió después de una reunión con un doctor que me dio un simple consejo. Solo seguí ese consejo, no tenía nada que perder. Y en este momento, mientras escribo esta historia, me siento muy seguro. No tengo miedo a caer, no tengo miedo de caminar. Me canso menos y hago ejercicios físicos que nunca pensé que podría hacer. Agradezco a Dios por esa reunión. Siento que es mi deber contarte sobre esta vitamina, cómo funciona y cómo tomarla. Algunos pueden encontrar esto demasiado cliché, mientras que otros pueden descubrir información en mi historia que podría cambiar sus vidas. Antes de comenzar mi historia, por favor comparte tu edad y házmelo saber si tienes algún problema con músculos débiles. Así que estoy empezando. Todo comenzó, como a menudo sucede, no por casualidad. Empecé a notar que me sentaba a descansar cada vez más a menudo. En la cocina hay una silla junto al fregadero. En el pasillo hay un taburete. Vuelvo de la oficina de correos, como si hubiera estado cargando bolsas pesadas. Me duelen las rodillas, mi espalda palpita y mis piernas se sienten vacías. Es como si no fueran míos, como si no me sostuvieran. Al principio me justificaba. Es solo por mi edad. Diría que es solo porque hoy está húmedo. O no dormí lo suficiente. Pero cada día había algo que simplemente no se sentía bien. Un día, salí a sacar la basura. 5 pasos hacia abajo en el porche y en el segundo escalón tropecé. Me quedé allí, agarrándome del pasamanos con el corazón en la garganta. Nunca pensé que dar 2 pasos pudiera ser tan aterrador. Entonces comenzaron a llegar las señales reales. Por la mañana, me levanto de la cama y mis piernas se sienten como gelatina. Deslicé lentamente del colchón como un viejo oso. No he caído, no. Pero sentí que si perdía el equilibrio, no podría atraparme a tiempo. A veces, en el baño, de pie bajo la ducha, de repente pensaba, ¿y si me caigo ahora mismo? Lo peor era la sensación de que mi forma de caminar comenzaba a escaparse de mí. Mi libertad. Siempre he sido activo. Solía llevar a mis nietos a pescar y salía al jardín por mi cuenta. Y de repente comenzó a prestar atención a cada paso, siendo cauteloso. Era como si caminar se hubiera vuelto hostil. Su esposa ya se había ido y los niños estaban lejos. Vivía solo. Y cada movimiento me recordaba que si caía nadie me oiría. Nadie vendría a ayudarme. No se trataba de mis piernas. Se trataba de la soledad y el miedo. Sobre cómo la vejez puede robar no solo la fuerza, sino también la dignidad. En ese momento, aún no me daba cuenta de que la causa de esta debilidad podría ser tan simple y solucionable. Lo más difícil no era el cuerpo, sino el alma. No podía aceptar quién me estaba convirtiendo. No físicamente, sino internamente. Cada vez que me sorprendía tomando un momento para recuperar el aliento, después de solo unos pocos pasos, algo dentro de mí se encogía de vergüenza. Sentía como si estuviera traicionando a la persona que había sido hace poco tiempo. Recuerdo cómo era mi padre. Terco, fuerte,
caminaba con la espalda recta hasta los 85 años. ¿Y yo? Parecía que no tenía 96, sino 106, y no solo viejo, sino roto. Este pensamiento me carcomía. No era mi cuerpo el que traicionaba mi orgullo. Me sentía débil y patético. A veces no quería mirarme en el espejo. El reflejo mostraba a una persona que casi había renunciado. La forma más pesada de impotencia se infiltra gradualmente, no de una sola vez. Hoy no pude levantarme a la primera. Mañana no podré cargar la bolsa. Pasado mañana le pediré ayuda a mi vecino con la puerta. Cada una de estas pequeñas cosas es como una astilla bajo la piel. No duele de inmediato, pero se clava profundo, y no puedes sacarla. Entonces llega la ira. Una ira injusta y dolorosa hacia todo el mundo, mi cuerpo y el tiempo mismo. Estaba enojado porque ni siquiera podía ponerme de pie sin quedarme sin aliento, que mis manos temblaban cuando intentaba cortar pan. Estaba enojado porque incluso la tetera se sentía pesada. Y además, una sensación de completa impotencia. No sabía por dónde empezar ni cómo ayudarme a mí mismo. Se sentía como si estuviera en una habitación oscura, donde no podía ver ninguna puerta, luz o incluso las paredes. Y luego estaba el silencio. Pesa especialmente cuando eres viejo y vives solo. Me senté en la silla, escuchando el tic-tac del reloj, oyendo pasar un coche por fuera, y me di cuenta de que me sentía asustado. Asustado de que un día pudiera caer y simplemente quedarme allí. No porque no pudiera levantarme, sino porque no habría nadie para ayudarme. Este pensamiento no me dejaba. Se convirtió en parte de cada día. Todo este tiempo pensé que simplemente estaba envejeciendo, que era normal perder fuerza, perder equilibrio y perder confianza. Pero ahora entiendo. El envejecimiento no es un declive, es una señal. Y si lo escuchas a tiempo, puedes recuperar mucho. Como suele suceder, la respuesta no llegó cuando la estaba buscando, sino cuando casi me había rendido. Todo comenzó con una visita completamente ordinaria al médico, a la que accedí solo porque mi nieta insistió. Ella había venido de Guadalajara por el fin de semana, y al verme luchar para levantarme de la silla, se sentó a mi lado, tomó mi mano y dijo: «Abuelo, me estás asustando. Vamos a ver a un doctor, solo para un chequeo». Por mi parte, no podía decirle que no. Ese lunes estaba sentado en la sofocante sala de espera de una clínica local, quejándome de cómo todos estos doctores solo recetan medicamentos, preparándome mentalmente para la rutina habitual, edad, medidas estándar, a lidiar con ello. Pero el doctor resultó ser más joven de lo que esperaba, y realmente me escuchó. Él no me interrumpió ni miró la pantalla. Simplemente me miró. Luego, después de las pruebas estándar, dijo en voz baja: «Sabes, tienes un nivel muy bajo de vitamina D. Esto podría ser una de las razones de tu debilidad, problemas musculares y problemas de equilibrio, especialmente a tu edad. Podemos probar con un suplemento sencillo». No pude evitar reírme. ¿Una vitamina? ¿En serio? Después de todos esos sentimientos intensos, miedo y noches sin dormir, ¿me estás hablando de una vitamina? Incluso perdí los estribos. ¿Me estás diciendo que por una deficiencia de vitamina D casi me rompo el cuello en las escaleras? Él asintió con calma. Luego explicó que entre las personas mayores, especialmente aquellas que rara vez se exponen al sol y no comen mucho pescado graso o huevos, esta deficiencia de vitamina es común en casi 1 de cada 2 personas.
y que sin ella, nuestros músculos literalmente pierden conexión con el cerebro, mientras que nuestros huesos se vuelven frágiles como galletas. Sugirió comenzar con una dosis baja de 2,000 unidades al día. Él dijo, «No tienes nada que perder. Intentémoslo durante 3 semanas. Solo ve cómo te sientes». Salí de la oficina con un pequeño frasco en mi bolsillo y muchas dudas en mi mente. No lo creía, pero algo dentro de mí, quizás la voz de mi nieta o simplemente una esperanza persistente, decidió arriesgarse. Y sí, empecé a tomar la vitamina la mañana siguiente. La pastilla era pequeña, insignificante. Solo una tableta redonda amarillenta normal. La tragué con un sorbo de agua, sin esperar nada en absoluto. Más por costumbre que por creencia. Se trataba más de tener la conciencia tranquila frente a mi nieta. Mira, abuelo escucha y toma sus vitaminas. Honestamente, en el fondo, pensaba que era solo otra moda pasajera, como los anuncios de aceite de pescado que nos imponían de niños. Durante los primeros 3 días, nada cambió. Estaba incluso enojado, no con el doctor ni con la vitamina, sino conmigo mismo. ¿Qué esperaba? A mi edad, los milagros simplemente no ocurren. Aún así, me levanté de la cama con cautela, agarrándome del borde de la mesita de noche, y todavía necesitaba descansar después de una corta caminata hasta el buzón. Se sentía como otro régimen sin sentido, y me preguntaba si siquiera había comenzado esto por alguna buena razón. Pero en el 5.º día, de repente, noté. Me levanté de la cama sin la habitual pesadez en mis piernas. Sí, fue lento, pero sin esa sensación pegajosa en mis músculos, sin la sensación de que mis pies eran ajenos. Pensé que era solo una coincidencia, una casualidad. Pero más tarde ese mismo día, caminé de un lado a otro en la cocina sin sentarme. Fue solo por la tarde que me di cuenta de que no había estado buscando una silla en la que sentarme todo el día. No me dejé celebrar de inmediato. La edad te enseña a ser cauteloso. Pero aún así, con cada mañana que pasaba, sentía algo en mi cuerpo empezando a regresar. Era como si la conexión entre mi cerebro y mis piernas se estuviera volviendo más clara. Como si alguien dentro estuviera reparando lentamente un eslabón roto. Mis músculos no dolían, pero comenzaron a responder, como si recordaran su propósito. Continué tomando la vitamina cada mañana como un ritual, como una oración silenciosa. Y aunque al principio pensé que todo era una tontería, un extraño sentimiento de esperanza comenzaba a crecer dentro de mí. No era fuerte, ni abrumador. Como el sol filtrándose a través de las persianas por la mañana. Apenas perceptible, pero cálido. Pasó una semana sin dejar rastro. Continué con mi simple ritual. Una pequeña pastilla por la mañana, con agua tibia, mientras la tetera silbaba en la estufa. Y casi sin darme cuenta, comencé a moverme de manera diferente. No menos, sino con más confianza. Mis piernas se sentían más ágiles, mi paso más decidido. Todavía no creía que esto fuera el resultado de las vitaminas, pero en el fondo sentía que el cambio había comenzado. En el 8.º día, subí las escaleras hacia mi habitación por primera vez en mucho tiempo sin esa sensación aterradora de que mis piernas iban a fallar. No corrí, no, sino que subí de manera constante, tranquila, sin detenerme en cada descanso. Lo logré. Me senté al borde de la cama y una sensación cálida llenó mi pecho. No por el dolor, sino por una felicidad silenciosa. No fue una hazaña heroica, no.
pero fue un paso de regreso a quien solía ser. Para la mitad de la segunda semana comencé a salir al patio. Al principio, solo hasta la puerta y de regreso. Luego hacia la cerca del vecino. Un día incluso me atreví a caminar alrededor de la casa sin detenerme. El viento me hacía cosquillas en las mejillas y mi corazón latía no por miedo, sino por alegría. Estaba libre de nuevo, sin un bastón, sin una mirada tensa al suelo, simplemente caminando. Para el 20º día me di cuenta de que me despertaba sin ninguna pesadez en mi cuerpo. En el pasado, cada mañana comenzaba con una lucha. Primero, mi mente tenía que empujarme a levantarme y luego mi cuerpo tenía que superar su pereza, dolor y fatiga. Ahora me levanté porque quise hacerlo, porque sabía. Mi cuerpo era una vez más mi aliado, no una carga. Un mes después fui al parque donde no había estado en más de un año. Llevé una manzana conmigo y me senté en ese mismo banco donde una vez caminé con mi esposa. Me senté y observé pasar a la gente. Algunos iban deprisa, mientras que otros caminaban despacio, al igual que yo. Pero sabía que mi cuerpo había vuelto a la vida. Y todo comenzó cuando le di lo que tanto le había estado faltando. No son medicamentos, ni procedimientos, solo una vitamina. Una vitamina que costaba menos de $1 a la semana, y me devolvió lo que pensé que había perdido para siempre. Hoy tengo 99 años, y puedo caminar. No como lo hacía a los 30, por supuesto, pero lo hago de manera constante, con confianza y por mi cuenta. Puedo subir las escaleras de nuevo sin miedo. Puedo caminar una cuadra sin detenerme en cada esquina, como un corredor de maratón. Lo más importante es que siento que tengo el control de mi cuerpo nuevamente, en lugar de que él me controle a mí. A veces, cuando voy a la tienda o me dirijo al parque, capturo la mirada de los transeúntes. Ocasionalmente, alguien incluso se ofrece a ayudarme, y yo sonrío y digo, gracias, pero puedo manejarlo. Y dentro hay un cálido orgullo, no por terquedad, sino por no rendirse, por encontrar la fuerza para intentarlo. Mantengo esa botellita de vitamina D en la estantería de la cocina no porque tenga miedo de olvidarla, sino porque me sirve como un recordatorio. Un recordatorio de que incluso a los 96 no todo está perdido. Ese cambio es posible, que el cuerpo, como un coche viejo, puede volver a funcionar si se le da el combustible adecuado. Y a veces ese combustible no es una cirugía o un medicamento caro, sino una pequeña vitamina, barata, que muchas personas ni siquiera toman en serio. ¿Sabes? Solía pensar que envejecer era solo cuestión de aceptación. Se trata de desvanecerse en silencio sin molestar a nadie. Pero ahora veo las cosas de manera diferente. La vejez es un momento para prestar atención a uno mismo. Es una oportunidad para darle al cuerpo lo que ha estado pidiendo pacientemente a lo largo de los años. La vitamina D se convirtió en la primera chispa de mi regreso. Ahora, mientras camino por el sendero matutino cerca de mi casa, escuchando a los pájaros cantar y sintiendo que mis piernas me llevan sin esfuerzo paso a paso, pienso, podría nunca haber conocido esto. Podría nunca haberlo intentado. Podría haberme quedado sentado en mi silla, temeroso de dar un paso. Pero lo hice. Cuando comencé a leer sobre la vitamina D, después de esa visita al médico, me sorprendió descubrir que no soy el único en esto. La deficiencia de esta vitamina es una verdadera epidemia oculta entre los adultos mayores. Esto es especialmente cierto para aquellos mayores de 70 años que viven en regiones del norte,
que rara vez salen al sol, o que tienen una dieta modesta que carece de pescado graso, huevos y hígado. Según varios informes, 1 de cada 2 adultos mayores en México tiene un nivel de vitamina D que está por debajo de lo normal. 1 de cada 2. Son millones de personas que, como yo, se sienten débiles, pero no se dan cuenta de que la razón podría ser tan simple. La vitamina D no es solo algo relacionado con los huesos, como muchos tienden a pensar. Es el vínculo crucial entre el cuerpo y el cerebro. Sin ello, los músculos pierden sensibilidad y comienzan a desconectarse de la orden de moverse. Pensamos que simplemente estamos envejeciendo, que así es la vida. Pero en realidad, nuestros cuerpos están enviando la señal. Me falta algo importante. Si no escuchamos, comenzamos a experimentar caídas, lesiones y fracturas. Específicamente, una deficiencia de vitamina D en la vejez está relacionada con un alto riesgo de fracturas de cadera, uno de los eventos más devastadores para las personas mayores de 70 años, después de los cuales muchos nunca regresan a sus vidas anteriores. Además, la falta de vitamina D no solo disminuye la fuerza muscular, sino también la coordinación. Una persona comienza a tambalearse, a moverse de un lado a otro y a sentir como si el suelo se estuviera desvaneciendo bajo sus pies. Eso es exactamente lo que me pasó. No me di cuenta de que mis piernas no solo estaban cansadas, sino que la conexión entre mi cerebro y mi cuerpo se estaba debilitando. Se sentía como si la línea telefónica entre 2 ciudades estuviera empezando a fallar. Otro aspecto preocupante es que apenas obtenemos suficiente vitamina D de nuestra comida. Incluso con un buen apetito y una dieta variada, la ingesta es tristemente baja. A medida que envejecemos, la capacidad de la piel para producir vitamina D a partir de la luz solar disminuye significativamente. Esto crea un ciclo vicioso. Parece que comes bien, parece que vives bien, pero aún así te quedas atrás. Los suplementos se vuelven esenciales. No me llegó de inmediato. Siempre he considerado que soy una persona saludable, bebiendo leche y comiendo verduras. Pero ahora me doy cuenta de que incluso la comida más saludable no puede compensar lo que el cuerpo necesita a medida que envejece. Por eso es tan importante no esperar hasta que el cuerpo se descomponga, sino agregar el combustible necesario al motor con anticipación. El primer y quizás el beneficio más obvio de la vitamina D son los huesos fuertes, pero nunca me di cuenta de lo crítico que es esto, especialmente a nuestra edad. Cuando eres joven, te caes y te levantas. Puedes hacerte un moretón, pero te recuperas rápidamente. Es difícil sanar. Después de los 70 años, cualquier fractura o movimiento incómodo puede llevar a una situación en la que una persona nunca vuelva a levantarse. Las fracturas de cadera son especialmente aterradoras. Lo vi con mi vecino, Ricardo. Pablo tenía 81 años. Vivía solo, al igual que yo. Era activo. Iba a hacer la compra y charlaba con todos en la calle. Pero un día, en una mañana normal, se resbaló en el baño. Se cayó. Una fractura de cadera. Fue llevado al hospital, se sometió a una cirugía. Pero después de eso, Juan nunca volvió a salir. Él permaneció allí durante mucho tiempo, debilitándose, perdiendo el apetito, y luego comenzaron las infecciones. 6 meses después, él se fue. Todo comenzó cuando sus huesos no pudieron soportar la caída. Cuando aprendí que la vitamina D es esencial para la absorción de calcio, me sorprendió lo poco que se habla de ello. Sin ella, el calcio simplemente no funcionará. Puedes beber leche a raudales y comer queso,
Pero si tu cuerpo no tiene suficiente vitamina D, no la absorberá correctamente, y los huesos permanecen frágiles, como el vidrio bajo la nieve. A medida que envejecemos, los huesos pierden densidad. Este es un proceso natural. Pero la vitamina D ayuda a ralentizar este deterioro, haciendo que los huesos sean más fuertes y protegiéndolos de fracturas y microdesgarros, el mismo problema que afectó a Pablo. Cuando empecé a tomarla, no me di cuenta de que, además de recuperar la fuerza muscular, estaba literalmente fortaleciendo los cimientos de mi cuerpo. En un mes me haré una densitometría ósea, que es una radiografía que mide la densidad ósea. El doctor se sorprendió y dijo: «Para tu edad, ese es un resultado muy impresionante. Continúa haciendo lo que estás haciendo. Claramente está funcionando». Solo sonreí en respuesta. Sabía que todo se trataba de esa pequeña pastilla que había pasado por alto anteriormente. Si los huesos son nuestra estructura, entonces los músculos son el motor que nos mantiene en pie, dándonos fuerza, libertad y confianza. Y cuando los músculos se debilitan, no solo te vuelves más débil, sino que dejas de ser tú mismo. Recuerdo que luchaba no solo por caminar, sino incluso por mantener el equilibrio mientras estaba de pie. Sentía como si mi cuerpo se hubiera vuelto gomoso, blando e inestable. Me aferraba al pasamanos incluso al salir de la ducha. Tenía miedo de que mis piernas cedieran y cayera directamente sobre el azulejo. Una vez vi a mi vecina María, que tenía 78 años en ese momento, levantando una pesada caja de libros mientras se mudaba a casa de su hija. Me acerqué para ayudarla y ella se rió. «¿De qué hablas, Juan? Desde que empecé a tomar vitamina D, mis músculos han cobrado vida». En ese momento pensé que realmente debía tener una personalidad fuerte. Pero luego, cuando comencé el curso yo mismo, me di cuenta de que no era una broma. En la segunda semana de tomar la vitamina, de repente noté que podía levantar una jarra de agua sin el esfuerzo que solía sentir. Solía tener dificultades para levantarlo con ambas manos, apenas logrando llevarlo a la mesa. Pero ahora simplemente lo levanté, lo llevé y lo dejé. Puede parecer trivial, pero para alguien que había estado viviendo en pequeños incrementos durante varios años, se sintió como un milagro. Lo que pasa es que la vitamina D juega un papel crucial en la transmisión de señales del cerebro a los músculos. Si tus niveles de vitamina D son bajos, las señales no llegan de manera efectiva, y es como si los músculos no estuvieran escuchando las órdenes. Responden lentamente y funcionan a medio rendimiento. Tan pronto como se restaura esa conexión, los músculos parecen despertarse. No crecen como los de un joven atleta, por supuesto, pero se vuelven más receptivos, más fuertes y más confiables. He notado que puedo estar de pie más tiempo sin apoyarme en la mesa. Ya no me canso cuando estoy de pie en la estufa picando verduras. Entonces, un día, miré mis manos y me sorprendí al ver. Mis músculos se habían tonificado un poco. La flacidez había desaparecido. No he recuperado mi cuerpo juvenil, no. Pero la fuerza ha vuelto. Y con ella viene la sensación de que finalmente he vuelto a ser yo mismo. Hay una cosa en la que no pensamos mientras la tenemos, y es el equilibrio. Esa capacidad de mantener tu cuerpo estable, de sentir dónde están tus pies, dónde está el suelo y cómo te estás sosteniendo. Lo damos por sentado, hasta que lo perdemos. Cuando comenzaron mis problemas de equilibrio, al principio ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando.
Sentí como si simplemente hubiera resbalado, como si hubiera tropezado. Pero esto simplemente seguía ocurriendo cada vez más a menudo. No podía darme la vuelta en el pasillo estrecho sin rozar la pared. Empecé a tener miedo de darme la vuelta en el baño. A veces, mientras estaba quieto, sentía como si el suelo estuviera ligeramente inclinado, como en la cubierta de un barco. Nunca he estado en un barco. Se siente aterrador. No porque duela, sino porque se acerca sigilosamente y te quita la confianza. Y de repente, ya no estás caminando por la acera, estás caminando de puntillas, como si estuvieras sobre hielo. No sales a caminar, estás buscando algo a lo que aferrarte. El equilibrio es independencia,